Me parece que había un error también con la grabación de la segunda clase de la semana 7, donde vimos la parte de la silla de montar. Creo que daba error por ahí una grabación, pero daba error el enlace de plataforma. No sé por qué les pedía permiso, algunos me lo reportaron. Volví a colocar el enlace, no fue nada especial lo que hice, solo volví a colocar el enlace y ya funcionaba. Así que si en algún momento alguien quiere ver una grabación y tiene problemas por los permisos o algo, me dice y ahí lo arreglamos. O si no, tendría que irse a Teams y buscar el apartado de las grabaciones archivadas y ahí las va a encontrar. Bueno, nos habíamos quedado acá. Nos habíamos quedado en un ejercicio de derivadas de orden superior, calcular una derivada de orden 3 y estábamos en la simplificación de la primera derivada respecto a z. Bueno, aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hola. Sí, ahí nos quedamos. Ok, gracias, Carla. Sí, es que si no les pregunto no me contestan. Bien. Ok, vamos entonces a ver la segunda derivada. La segunda derivada, según la notación, la íbamos a sacar respecto a y. La segunda derivada iba a ser obtenida respecto a y. Solo. Y como ya la tenemos simplificada, pues esa es la que vamos nosotros a derivar. Solo un detalle, como pueden ver, llegamos a una expresión donde teníamos un binomio al cuadrado en el denominador. Esa expresión con el binomio al cuadrado en el denominador, como se va a tener que volver a derivar, ustedes deciden si lo dejan así como binomio al cuadrado o lo desarrollan. No les va a quedar más simplificado si lo desarrollan, pero sí les puede quedar un poco más fácil o menos confuso para derivar, si usted decide desarrollarlo. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita es eso, justamente, desarrollar el binomio, solo para efectos de que lo que me quede sea un poco menos confuso, mejor dicho, un poquito menos confuso de derivar. Y sería así, menos x cuadrado y sobre x cuadrado y cuadrado más 2x y cuadrado z más y cuadrado z cuadrado más x cuadrado z cuadrado. Todo esto formando una fracción. Esto quedaría desarrollando el binomio al cuadrado del denominador. Ahí estamos. Pues ahora esto lo vamos a volver a derivar. Como es un cociente, este es fz. Este es fz. Como es un cociente, ahora para sacar la segunda, que sería fzy, porque la segunda era respecto a y, vamos a derivar como cociente. Derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador. Entonces quedaría entre denominador al cuadrado. Quedaría así. Derivada del numerador respecto a y es menos x cuadrado por todo el denominador sin derivar. Aquí usted, si quiere, también puede hacer lo que nosotros hicimos en límites, darle un nombre a algunas expresiones largas para no tener que escribirlas todas. Por ejemplo, al denominador le podrían poner un nombre y en vez de escribirlo todo aquí le ponen una sola letra, aunque después tendrán que deshacerlo, pero al menos es una opción. Menos el denominador, el numerador sin derivar, por la derivada del denominador respecto a y sería 2x cuadrado y más 4xyz más 2yz cuadrado. Todo sobre
el denominador al cuadrado, que sería x cuadrado y cuadrado, más 2xy cuadrado z, más y cuadrado z cuadrado, más x cuadrado z cuadrado, todo esto al cuadrado. Ahí tendríamos entonces nuestra segunda derivada. Sin simplificar, eso solo es aplicando propiedades. Para simplificar, vamos a desarrollar el numerador, los productos del numerador, y obtenemos menos x cuarta y cuadrado, menos 2x cuadrado y cuadrado z, menos x cuarta z cuadrado, no, perdón, menos x cuadrado y cuadrado z cuadrado y menos x cuarta z cuadrado. Luego, en el siguiente producto queda 2x cuarta y cuadrado más 4x cubo y cuadrado z más 2x cuadrado y cuadrado z cuadrado. Todo esto sobre la gran expresión del denominador al cuadrado. Bueno, ahí tenemos el numerador y el denominador de esta segunda derivada. Ahora a ver si podemos eliminar algo. Mariela dice que no tiene carga y no está en casa. Ok, está bien, no hay problema, Mariela. No se preocupe, Mariela, no pasa nada. No le haga caso a Víctor. No pasa nada. Entonces ahora, ya que tenemos esta expresión, vamos a ver si la podemos simplificar. Para simplificarla, aquí pasan dos situaciones. Cuando nosotros queremos simplificar algo, podemos eliminar términos en algunas ocasiones y en otras ocasiones podríamos solo reducir términos semejantes. Entonces, en este caso, eliminar términos no vamos a poder, pero sí reducir. Los términos semejantes serían estos, menos x cuarta y cuadrado con 2x cuarta y cuadrado que está acá. Los voy a marcar en color rojo. Esos dos se pueden simplificar. Y luego también pueden simplificar, por ejemplo, el menos x cuadrado y cuadrado z cuadrado negativo con el 2x cuadrado y cuadrado z cuadrado. Los dos que estoy marcando en color verde. Podríamos simplificar esos dos porque son, repito, términos semejantes. Y el otro que podríamos simplificar sería el menos 2x cuadrado y cuadrado z. Le voy a poner un asterisco azul acá. Con el... Quiero ver... Perdón, este que estoy marcando con el asterisco con el último, pero aquí me he equivocado. Vamos a ver. Este que marqué con asterisco, al que le he puesto 2x cuadrado y cuadrado z, en realidad es 2x cubo. Si uno revisa los productos del numerador, aquí debería ser 2x cubo. Ahí está la corrección. Menos x cuadrado. Ajá, ya lo corregí, Ismael, ya lo corregí. Es el que estaba viendo ahí, es del primer asterisco. Gracias. Vaya, entonces ahí están marcados en rojo, verde y con un asterisco azul los términos que son semejantes y los puedo reducir. Al reducirlos, tendría en este caso que queda x cuarta y cuadrado positivo. Los términos con asterisco azul me quedarían 2x cubo y cuadrado z positivo. Los términos encerrados en círculo verde quedaría más x cuadrado y cuadrado z cuadrado. Y por último, menos x cuarta z cuadrado que no tenía ningún acompañante. Todo entre el denominador al cuadrado. Y fíjese, todo esto es solo para la segunda. Y alguien dirá, mire, y no podemos omitir pasos. En estos ejercicios es difícil omitir pasos,
porque quieras o no, son tan largos que uno hay cosas que no las puede sacar tan fácilmente si no es desarrollando todo. Así que prácticamente los pasos que he puesto acá en un determinado momento tendría que hacerlos todos. Así que ahí tenemos el cociente FZY, ya simplificado lo más que se pueda. Ya aquí ya no podemos hacer más porque pues numerador y denominador no los puedo simplificar. Arriba lo más que puedo hacer es sacar factor común x cuadrado. Y qué lástima que al sacar factor común x cuadrado en el numerador, queda prácticamente lo mismo que en el denominador, salvo por el signo del último término. Analice la expresión del numerador, sáquele factor común x cuadrado y se dará cuenta que casi queda lo mismo que en el denominador, exceptuando el signo del último término. En el numerador queda un menos y abajo queda un más. Si no fuera así, podríamos hacer una eliminación de todos los términos de arriba con los de abajo. Pero como no es tan bonita la vida siempre, ni modo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Cuántos ejercicios ponen normalmente en estos en este parcial, bro? Quiero ver. Como cuatro. Normalmente, vaya, como 4 o 5. Quiero ver. Vienen a veces uno de derivada por definición, uno de derivada de orden superior. Bueno, uno de derivada por definición, uno de diferenciales, que es lo que vamos a comenzar a ver ahora y terminaremos de ver la próxima clase, uno de diferenciales. De ahí a veces se pone uno entre derivada de orden superior y derivada implícita. De esos dos, a veces a unos grupos se les pone una de orden superior, a otros grupos una implícita. No, el del parcial es tipo de estos, o sea, lo largo de los de un parcial más o menos se parece a este. Así que sí, como 4 ejercicios o 5 les viene. Lo que pasa es que no todos los problemas son largos. De los ejercicios que son más largos son estos, de derivada de orden superior, y los que veremos la próxima semana ya que son derivadas implícitas. Esos dos son los temas más largos. Cristian, diga. Una consulta, ¿verdad? Que en el la tercera igualación, al final es el paréntesis, ¿verdad? Que parece una J. Es para que alguien no se vaya a confundir ahí. ¿En dónde? En el tercero, al final parece una J y no un paréntesis. En el denominador. Ya lo vi, ya sé cuál es. Ajá. Ya No veo, pero sí es en el denominador. Sí, ese. Ah, ok. Uy, ya lo corrí. Ahí estamos. Creo que hoy sí, ¿no? Vamos a esperar que cargue del todo. Bye. Igual estoy viendo que hay una letra Z en la segunda línea al final, la que es Z cuadrado no parece tanto Z. Aquí. Bye. Bueno, ahí estamos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, concluyendo con lo del parcial, suelen venir como 4 o 5 problemas, pero como los más largos son y derivada implícita, que lo veremos la próxima semana, entre esos dos se escoge uno. A algunos grupos les sale orden superior, a otros les sale derivada implícita. Los dos son tipos de ejercicios bastante largos, siempre. ¿Otra pregunta? Bien. Ahora vamos con la tercera. Para la tercera derivada, aquí como esta ya no la podemos simplificar más,
ni modo, tocará derivar el cociente de lo que tenemos ahorita. Entonces, para derivar el cociente de lo que tenemos ahorita, vamos a ponerle nombre, porque ahora cada vez se nos van haciendo más grandes las expresiones. Desarrollar el cuadrado del denominador no conviene, porque ahora es una expresión de 4 términos elevada al cuadrado. Eso nos va a quedar muy largo y solo desarrollarlo nos va a llevar bastante tiempo. Así que lo que haré será ponerle un nombre al numerador, un nombre al denominador, y luego ya con esos nombramientos nosotros vamos a derivar. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. Le pongo una A al numerador y una B al denominador. Pongo que eso sea igual a A sobre B. Entonces, cuando toque escribir todo lo del numerador, solo voy a poner A. Y cuando toque escribir todo el denominador, yo solo voy a poner B. Pero que quede claro una cosa, el B, así como lo estoy poniendo, el B se refiere a todo el paréntesis del denominador, incluyendo el cuadrado. El B es todo elevado al cuadrado. No crean que solo es el paréntesis, es todo incluyendo el cuadrado. Si usted quisiera que el B fuera solo el paréntesis, entonces póngale aquí B al cuadrado. Lo digo para efectos de una confusión que puede generarse al final. Entonces mejor póngale B cuadrado. Pero lo voy a dejar yo así solo como B. Así. Bueno. Vamos a derivar entonces como cociente. La tercera derivada, según la notación, era derivada respecto a X. Así que la tercera derivada quedaría f, z, y, x de la siguiente forma. Derivada del numerador. La derivada del numerador quedaría vamos a ver, es 4x cubo y cuadrado más 6x cuadrado y cuadrado z más 2x y cuadrado z cuadrado menos 4x cubo z cuadrado. Esta es la derivada del numerador respecto a x por el denominador sin derivar y aquí coloco la b. Ahí coloco la letra b. Para no perdernos en de dónde van saliendo estos resultados, voy a copiar por aquí abajo lo que teníamos antes, lo que nos quedó en la segunda derivada. Quedó x cuarta y cuadrado más 2x cubo y cuadrado z más x cuadrado y cuadrado z cuadrado menos x cuarta z cuadrado. Y eso estaba dividido por x cuadrado y cuadrado más 2xy cuadrado z más y cuadrado z cuadrado más x cuadrado z cuadrado todo al cuadrado. Vaya. Esto era más o menos lo que teníamos en el resultado de la segunda derivada. Entonces es para que vean de dónde ha salido el primer corchete de este resultado. Es la derivada respecto a x del numerador por el denominador sin derivar, que sería b. Luego, como ya no tengo espacio, le voy a poner unos puntos suspensivos acá, menos el numerador sin derivar, que sería a, por la derivada del denominador. La derivada del denominador sería 2 por x cuadrado y cuadrado. Aquí lo que estoy haciendo es aplicándole derivada de potencia más 2x y cuadrado z, 2xy cuadrado z, más y cuadrado z cuadrado, más x cuadrado z cuadrado, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que sería 2xy cuadrado, más 2y cuadrado z, más 2xz cuadrado. Todo esto entre el denominador al cuadrado, que era b cuadrado. Se lo voy a poner a las dos expresiones. Vaya. Ahí tenemos entonces el resultado final de esta tercera derivada. Analícelo
y si tiene alguna pregunta, me dice. Profe. Profe, yo a lo lejos escucho que alguien le está preguntando algo, pero no sé si soy yo. Pues yo no escucho nada. Dicen, Además profe, me saldrían... ¿Ah? se escucha que dicen, profe, Sí, igual lo escucho. Pero yo no oigo nada. Víctor, es usted, no. Nel. No, pero no se escucha nada. Bueno, al menos yo no oigo que me dicen nada. Ya están asustando, no sé. Ajá, no, yo no escucho nada. Diría que es el ruido de algún aparato o algo, pero si dicen que dicen profe, no. Eric dice que es, profe, ya ve, no andan asustando. Ah, ¿y qué pasó, Eric? Hable. Aló. Ah, hoy sí. Ajá, hable. Yo no le he entendido dónde sacó lo de esa B y la A. No, simplemente fue un nombre que yo le puse al numerador y denominador de lo que nos quedó en la segunda derivada. ¿Y ahora qué es lo que hace después de eso? Nada. Porque ese no es el No, denominador el que ha puesto arriba. ¿a dónde? Ese 4x cubo y e cuadrado. Es que vaya, esta es la tercera derivada ya. Es derivar la segunda. La segunda es la que está abajo, que la puse como referencia. La segunda es la que está abajo y a esto fue lo que yo le puse de nombre. A al numerador y B al denominador. Cuando le aplicamos regla de cociente sería derivada del numerador, que es lo que está en el primer corchete, respecto a X, por denominador sin derivar. Entonces le puse nombres nada más porque así no tengo que volver a escribir toda la expresión del denominador. Solo le pongo B. Y luego menos numerador sin derivar, que es a lo que le llamé A, por el segundo corchete. Bueno, no he cerrado el segundo corchete acá. Entonces, cuando Segundo corchete que sería, hagamos la primera derivada, solo se le va a poner F por, en este caso pusimos FZ. Cuando contamos la primera, de ahí FY, la segunda, y ahorita que va la tercera es FZXY. Sí, pues sí. No le pueden poner solo una variable, sino que las tres, porque es una continuación de la otra. Uh-huh. Sí, entonces las letras simplemente es el nombre que yo le puse al numerador y al denominador, y es para no tener que escribir otra vez la gran expresión, ¿no? Para no tener que escribir tantas cosas del numerador y el denominador repetidamente. ¿Alguna otra pregunta? Yoli, una Diga. pregunta. Ese, en el cociente de A y B, en el denominador es X cuadrado o es X el primero. Bueno, no se ve bien, pero es X cuadrado. Ah, ok. Gracias. Es X cuadrado, el primero. Yo silenciado, no, fíjese Eric que no es, yo creo que no es que esté silenciado, es que no le escucho. Porque si se fijó, los mismos compañeros ahorita acaban de decir que casi no se escuchaba, entonces yo no le escuchaba, la verdad. Y bueno, creo que Nelson puso por ahí que tampoco escuchaba. Yo creo que no soy el único que no lo escuchaba y los demás compañeros lo escuchaban apenitas. De hecho, yo lo escuché ahora dándole el máximo volumen a mis audífonos y cuando hablaba alguien más ahí tenía que bajarle porque hay una gran diferencia de volumen. No era intencional, la verdad.
Bueno, pero tengo testigos que no se le escucha, no soy solo yo, no soy solo yo, no soy solo yo, no soy solo yo. Tengo testigos que no solo yo no lo escuchaba. Bueno, entonces ahí teníamos la tercera derivada. Ahora bien, acá la observación que yo quiero hacer y por lo cual hacía énfasis en lo del B anteriormente es que en otros grupos me preguntaban, mire, ¿y por qué, si está usando letras, por qué en la segunda fracción de abajo, en vez de poner 2 por el paréntesis x cuadrado y cuadrado más 2xy cuadrado z y todo lo demás, o sea, en vez de poner esto que está acá, ¿por qué en vez de poner eso no pone mejor 2b? Si eso es el mismo denominador y pues sería mejor ponerle 2b. La respuesta es, por si alguien lo está pensando, que eso no es b. Por eso les hice hincapié antes. El b es todo el denominador incluyendo el cuadrado y ese paréntesis que marqué no está al cuadrado. Entonces no es b. No es b. No es b. Así que esta respuesta, como ya es la última derivada, a la hora de una evaluación, la última derivada no necesitan simplificarla. Basta con haberle aplicado bien el teorema de derivación respectivo e incluso las letras las pueden dejar indicadas así. Pero siempre que vayan a usar letras para no escribir tanto, siempre indiquen con anterioridad a qué representan esas letras, ¿no? ¿Qué expresión representan? Para que no solo es cambiar las letras y uno no sabe qué es lo que están representando. Y un último detalle, recuerden que yo aquí he usado regla de derivada de cociente. Entonces, cuando uno deriva un cociente, uno solo pone el denominador al cuadrado una vez. Aquí lo he puesto 2 veces porque la expresión me quedó tan grande que no me cabía de un solo a nivel horizontal y para que no se vea feo la parte de abajo le puse el denominador a las 2. Pero en general debería ser así. El primer corchete, que sería la derivada del numerador, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el segundo corchete, que es derivada del denominador, todo entre y una sola vez poner el b cuadrado. Si todo cupiese, si todo quedara encajado, cabal, perdón, a nivel horizontal, si todo encajara bien a nivel horizontal, entonces se podría colocar solamente una vez el denominador. ¿Sí? Si todo quedara encajado bien, una vez el denominador nada más. Pero si no, tampoco es que siempre van a poner 2 veces el denominador. Yo aquí lo he hecho porque algebraicamente, por suerte, arriba me quedó solo la primera parte de la derivada del cociente y abajo justo la segunda, donde lo que hice al final es, en vez de dejar b cuadrado como denominador de todo, lo separé así, b cuadrado al primero, b cuadrado al segundo, lo cual algebraicamente se puede hacer. Así que hay detallitos que a veces uno pasa por alto, pero por eso explico por qué he puesto 2 veces el b cuadrado de denominador. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta que hacer. ¿Preguntas? En el parcial lo podríamos hacer de forma horizontal para que nos cupiese todo. Sí, es muy común que utilicen las páginas a nivel horizontal. Lo pueden hacer así, no pasa nada. José Ismael, con su pregunta en el chat, este ejercicio sí, por eso digo, la última derivada en orden superior la pueden dejar así, sin simplificar e incluso con las letras indicadas. Pero eso solo es válido para la última derivada que saquen. Las anteriores, si aplican lo de las letras, sí tendrían que deshacer el cambio. No lo pueden dejar así. Esto, repito, solo aplica para la última derivada.
Preguntas. Solo para la última derivada, correcto. Bueno, Profe, hola. para estar ya confirmando, ya seguro. En la primera se deriva solo con respecto a Z, ¿verdad? En el segundo con respecto a En Y. este caso, sí. Y ahorita solo con respecto a X. Sí. Pero no siempre será así. En este caso, porque el ejercicio así lo pedía. El orden de las derivadas puede cambiar. Ahí dependerá de qué es lo que el ejercicio le pida. Incluso pueden haber derivadas que se repitan. Podrían pedirle que derive 2 veces respecto a X y una respecto a Y, por ejemplo. O 2 respecto a X y una respecto a Z. En fin, eso puede variar. Gracias. Bueno. Bueno, sigamos. O no sé si Eric está diciendo algo o no. No, ya no. No, es que si ustedes se fijan, aparece su icono en color así como marcado en azul, que es cuando alguien está hablando, ¿no? O usando el micrófono, por eso le preguntaba. No por otra cosa. Ok. Bien, siguiente tema. Diferenciales y linealización. De estos, siempre viene uno en el parcial, uno de diferenciales o linealización. Aquí hay 3 tipos diferentes de problemas que a usted le pueden aparecer, pero no es que en un examen le va a aparecer uno de cada tipo, sino que en un examen le va a salir uno de un tipo y se acabó. A usted le puede salir uno de linealización, a otro grupo uno de diferenciales y a otro un problema de aplicación, que son los 3 tipos de problemas que vamos a ver. Para inscribir toda la ecuación se va a sustituir por una letra para... Sí, correcto, Nelson. Básicamente ese es el espíritu en el fondo de lo que yo hago siempre que sustituyo por una letra. Cuando hay algo que yo sé que en varios pasos lo voy a poner siempre y no se va a afectar, o es algo que es demasiado largo, entonces mejor lo cambio por una letra para efectos de hacer un cierto paso y dejar indicada la respuesta. Simplemente es para comodidad porque me va a salir algo demasiado extenso. Nada más por eso. No es algo obligatorio, si quiere lo hace, si no, no, pues ahorra tiempo. En algunos casos ahorra bastante tiempo. Vaya, les decía, vamos a entrar a la parte de diferenciales y linealización. Aquí nos vamos a topar nosotros con 3 tipos diferentes de problemas que podemos resolver. Y vamos a ver un ejemplo de cada uno de esos tipos de problemas. El primero es el típico problema de linealización. Linealizar una función, encontrar una linealización de alguna función, una aproximación lineal de alguna función, todo eso es lo mismo. Aproximación lineal y linealización es exactamente lo mismo. Luego tenemos un segundo tipo de ejercicios que son verificar si una función es diferenciable o derivable usando obviamente diferenciales. Y por último tenemos el tercer tipo de ejercicios que vamos a ver, que son los problemas de cálculo de errores, donde ya viene también la parte de aplicaciones para diferenciales. Esa última parte de cálculos de errores y aplicaciones lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase. Y hoy nos vamos a quedar simple y sencillamente con linealización y dependiendo del tiempo veremos si nos alcanza para ver diferenciales o no. Vamos a comenzar entonces con la parte de linealización. La linealización en términos muy sencillos consiste en
Dada una función de 2 o 3 variables, que son con las que más usualmente uno trabaja, dada una función de ese tipo, encontrar una función lineal, o sea, con variables con exponente 1, encontrar una función lineal que permita aproximar la función original con la cual se está trabajando. ¿Aproximarla en qué sentido? En que si usted agarra, por ejemplo, el arco cotangente que derivamos en la ecuación anterior, en el ejemplo anterior, si agarra el arco cotangente y lo evalúa en un punto, la función de linealización será una función de grado 1, una lineal, que evaluada en el mismo punto le va a arrojar un valor. Si no es que el mismo, le va a arrojar un valor muy, pero muy parecido. Así que esa es la idea básica de la linealización. Para ver la linealización y cómo se saca esta ecuación para linealizar una función de 2 variables, necesitamos hacer un poquito de memoria de cálculo diferencial y recordar un poco cuáles eran las definiciones de los incrementos en cálculo diferencial. ¿Quién me dice cuáles eran los incrementos que usted vio en cálculo diferencial? ¿A qué le llamaban incrementos allá en cálculo diferencial? Vamos a ver. ¿A qué le llamamos incremento en cálculo diferencial? Correcto, como dice Jonathan, a los deltas. El delta X y el delta Y eran a lo que nosotros le llamábamos incrementos, delta X y delta Y. Después los conocimos mejor como deltas por la letra griega que llevan, ¿no? Pero este delta X, por ejemplo, es una diferencia de valores en X. Sí, cuando una cantidad, como dice Ismael, variable pasa de un valor a otro. Básicamente ese es un incremento. El incremento, lo único que no hay que tomarlo literal, ¿no? Incremento que siempre va a ir aumentando, no necesariamente. El incremento puede ser una disminución también, simplemente es un cambio de valor de una variable de un punto inicial a un punto final. El delta Y era una diferencia de valores en Y, que también se podía escribir como f de x2 menos f de x1, o en su momento como f de x1 más delta x menos f de x1. Esto es puro recordatorio de cálculo diferencial. ¿Por qué hago yo este recordatorio? Porque estos incrementos, estos deltas, los vamos a ocupar en nuestra fórmula de linealización. Entonces, tenemos lo siguiente. Dada una función z igual a f de xy, una función de 2 variables, la linealización de esta función en el punto x sub 0, y sub 0, que será un punto específico, un punto particular, la linealización de la función en este punto está dada por la siguiente expresión. Y la expresión es L de XY. L de XY es como se le va a conocer a la linealización. Y esto será la función original evaluada en el punto X sub 0, Y sub 0, más la derivada parcial respecto a X evaluada también en el punto X sub 0, Y sub 0, y esto multiplicado por el delta X o incremento en X, más la derivada parcial respecto a Y evaluada en X sub 0, Y sub 0, por la derivada parcial respecto a Y. Esta es la formulita para la linealización. Esta es la fórmula que nos permite crear una nueva función lineal que es una aproximación muy buena a una función muchísimo más complicada. Si a usted le piden aproximar alguna función logarítmica, cotangente y todo lo demás, usted puede crear esta nueva función L de XY y esa le serviría como aproximación muy buena a la función original. ¿Qué necesitamos? Obviamente la función original
para sacar sus derivadas, un punto en el cual evaluar todos los datos y necesitamos los incrementos, incremento en X y el incremento en Y. Necesitamos básicamente todos esos datos. Y ponemos como conclusión que L de XY, L de XY es aproximadamente igual que F de XY. Pero esa aproximación, eso de aproximadamente igual, es específicamente en algunos puntos X sub 0 y Y sub 0. No es que sea la misma ecuación, simplemente es una buena aproximación cuando uno ya lo evalúa en algunos puntos en concreto. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo que vamos a ver ahorita está en la guía de ejercicios que les voy a subir hoy de diferenciales. Ahí van a encontrar como 4 o 5 ejercicios de aproximación lineal. Todos son bastante sencillos y en el examen no se le va a poner uno demasiado complicado. Todos vienen más o menos de la misma magnitud. Pero el hecho de que no sean complicados hace que fácilmente se equivoquen. Eric, ¿iba a decir algo? Que si puede poner la anterior. Ah, ok. Permítame. Vaya. Los ejercicios de linealización usualmente se ocupan para calcular valores aproximados de algunas expresiones como por ejemplo raíces. Ok, Eric. Como por ejemplo raíces, pueden ser raíces cuadradas, raíces cúbicas, pueden ser fracciones, logaritmos exponenciales, pero son ejercicios donde le van a pedir a usted calcular aproximaciones o valores aproximados, valores reales, valores exactos de algunas expresiones matemáticas. Por ejemplo, esta. Si le piden calcular la raíz cúbica de 7.99 menos 2 sobre 0.26, no le están dando ninguna función. Le están pidiendo calcular simple y sencillamente el valor de una expresión y en la expresión no hay ningún tipo de variables. Simplemente hay valores enteros, decimales y ya. El ejercicio en cuestión en la guía dice explícitamente utilice aproximación lineal para calcular el siguiente resultado o utilice linealización para calcular el siguiente resultado. Entonces, ya le están diciendo qué es lo que tiene que usar. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo vamos a usar? Si yo quiero calcular este valor, a mí nada me cuesta agarrar la calculadora, evaluar todo lo que está ahí en pantalla y sacar el resultado. De hecho, primera cosa que vamos a hacer, ¿cuánto da ese resultado al evaluarlo en la cálculo? ¿Cuánto da? Menos 5.69, dice Víctor. Ok. No ha cargado. Bueno, 0.26, Carla. Yo creo que a algunos sí ya les cargó, a otros, ¿no? Bueno, este resultado da menos 5.69. Bien, eso es con la calculadora. Entonces, ustedes pueden usar eso para ver y comprobar si su proceso más o menos es efectivo. Entonces, ahora vamos a crear nuestra ecuación de linealización para evaluar y trabajar con ella y ver si el resultado que obtenemos
es bastante cercano a este menos 5.69. Si es bastante cercano, entonces lo que hemos hecho es una muy buena aproximación. Si no lo es, pues lo más seguro es que en algo nos hayamos equivocado. Vamos a ver entonces qué necesitamos. Primero necesitamos una función. No tenemos una función. Lo que nos han dado ahorita son valores numéricos, enteros y decimales, pero no tenemos una función. ¿Cómo creamos nuestra función? Fácil. La mayoría de problemas con los que vamos a trabajar van a tener números decimales en su expresión. Entonces usted simplemente agarre los números decimales y en vez de los decimales ponga una variable. Le voy a decir la variable que quiera, pero siempre y cuando sean de 2 o 3 variables las funciones, ¿no? En este caso tenemos 2 números decimales, entonces tiene sentido pensar que lo que vamos a hacer es cambiar el 7.99 por una variable. Puedo yo llamarle X a ese 7.99 y cambiar el 0.26 por otra variable. Le voy a poner yo aquí Y. Variable Y. Y esta sería mi función f de XY. Esta es mi función de 2 variables. Y hago todavía aquí la explicación de que X es el valor de 7.99 y Y es el valor de 0.26. Parece un poco redundante, ¿no? Estar escribiendo qué valores son los que he tomado para cada variable, pero créanme que no está de más ponerlo, porque de hecho lo vamos a ocupar, estos nombramientos. Entonces, así se crea la función. Si usted no le quiere poner X al 7.99, sino que quiere hacerlo al revés, ponerle el valor de Y, no pasa nada, lo puede hacer y el resultado final del problema será lo mismo. Usted lo puede poner como X o como Y. Alguien dirá, mira, ¿y puedo poner el 2 con otra variable Z? Sí lo podría poner. Ah, que se tiene que retirar. Perfecto, no hay ningún problema, no pasa nada. Ahí revisan después lo que quedó pendiente. Entonces les decía, ustedes pueden nombrar las variables que quieran. Eso sí, mientras más variables usen, más complicado se les hará el procedimiento. Yo siempre les voy a recomendar usar solo 2 variables. Agarren los decimales que tenga. Ok, Jonathan, está bien. Agarren los decimales que tenga y eso lo sustituye por las nuevas variables, X o Y en este caso. ¿Qué pasa si no hay decimales? Si no hay decimales, un segundo criterio que puede ocupar es nombrar como variables a lo que esté dentro de raíces. Algunas veces los términos que están dentro de las raíces son a lo que usted le va a llamar subvariables. Raíces cuadradas, raíces cúbicas. Si el número es entero pero está dentro de una raíz, lo más seguro es que esa sea una de sus variables. O cuando estén dentro de un logaritmo, dentro de una trigonométrica. Es otro criterio para que usted los pueda tomar como variables. Bueno, habiendo dicho eso, ahora necesitamos 2 números que son nuestro X0 y Y sub 0. Y estos números los necesitamos porque todo lo que vamos a sacar de aquí en adelante lo vamos a evaluar en X sub 0, Y sub 0. Lo vamos a evaluar acá. Todo lo que nosotros vamos a ver. Solo me permiten un momento. Aquí está. Vale. Les decía, todo lo que vamos a sacar lo vamos a evaluar en X0 y Y sub 0. Buenas noches, Alejandro. Cuídese. Y este X0 y Y sub 0 también nos va a servir para sacar los incrementos, delta X y delta Y. Delta X es X menos X0, delta Y es Y menos Y sub 0. Nos va a servir también para sacar eso. ¿Cómo vamos a sacar X sub 0 y Y sub 0? Inicialmente son valores que usted va a buscar. No es tanto los valores que usted le quiera dar, no es tan así, pero usted los va a buscar. Y son valores que deben cumplir 2 cosas. Números cercanos al X y Y que usted escogió como variables al inicio, lo más cercanos que puedan, y aparte de ser números cercanos a X y a Y, deben ser números que al meterlos en la función terminen dando resultados exactos cuando usted los opere. Por ejemplo,
En el caso de la X es fácil ver que un número cercano a 7.99 y que además cuando lo mete en la ecuación da un valor exacto es el 8. 8 es un número que está muy cercano a 7.99 y si usted mete el 8 en la ecuación, raíz cúbica de 8 le da 2. Es un valor exacto. Entonces, el X sub 0 puede ser 8. ¿Qué pasa con el Y sub 0? Sería de buscar un valor bastante cercano a 0.26 que a la hora de meterlo en la ecuación, como está debajo de un 2 formando una fracción, al dividir 2 entre ese valor, pues le dé un valor exacto. Shears dice 0.25. ¿Qué otra opción podríamos tener? Un cuarto. Bueno, Eric, lo que dije fue que la idea es buscar un valor cercano a X y a Y, en este caso a 0.26, lo más cercano que se pueda y que a la hora de meterlo en la ecuación termine dando un resultado exacto. Es decir, como el 0.26 en este caso está abajo del 2, al hacer la división de 2 entre el número que estoy buscando, esa división tiene que dar exacta. Tiene que ser un valor exacto. Con exacto me refiero a un valor entero o un valor en el peor de los casos fraccionario, pero que no me vaya a quedar un irracional, que no me vaya a quedar un decimal que no lo pueda poner como fracción. Marcos dice 0.27. Vamos a ver, pero si divido 2 entre 0.27, es cierto que 0.27 es un valor cercano, pero al dividir... ¿Y 0.25? Sí, 0.25 funciona. Ahí lo han puesto ya. Solo que quiero analizar si hay alguna otra opción o si ustedes ven algún otro número. 0.25 da 8, pero por ejemplo, 0.20 ¿se podrá o no se podrá? 0.20 Sí, pero está más lejano. está más lejano, pero sí se puede. Vaya. 0.50 también está más lejano, pero sí se puede. ¿Qué me dicen del 0.27? Yo no tengo calculadora a la mano, pero Marcos Daniel decía 0.27. Dividan 2 entre 0.27. Les va a dar decimal, si no me equivoco, pero traten de pasarlo a fracción. ¿Les da una fracción? No les da fracción si pasan los decimales. 200 sobre 27. Pero da una fracción, ¿verdad? Un poco rara, pero da. Osvaldo. Sí, correcto. Vaya, 200 sobre 27. Vaya. ¿Qué pasa si prueban con el 0.16? 0.16, ¿les da una fracción con el 0.16? 25 sobre 2. Vaya. Cuando yo digo valores exactos, y por eso estoy poniendo un montón de ejemplos, no me refiero, insisto, a que al evaluar dé algo específicamente entero. Me refiero a que al evaluar le dé algo que usted pueda poner como fracción o no. Porque desde ya les digo, lo que menos queremos es que nos quede algo decimal. Lo que no buscamos es que al final cuando evaluemos nos quede algo decimal. Queremos que nos quede algo fraccionario en el peor de los casos y si es posible entero, que sería lo mejor. Pero bien, la decisión de qué número tomar no solo se basa en que si da entero o fracción. Correcto, Eric, fracción o entero. No se basa en que voy a priorizar que me dé entero o que me dé fracción. No se trata de eso, sino que lo principal es que sea el valor más cercano posible al X o al Y que yo he tomado. De todos los que he mencionado, todos cumplen con dar un valor exacto. O me da entero o me da una fracción. El 1 incluso, si usted pone un 1, 2 entre 1 da 2. Funciona también. Pero como mencionaba alguien por ahí, la idea es el más cercano. De todos los que hemos hablado, el más cercano es 0.25. Ese es el que está más cerca. 0.25. Entonces, mientras más cercano sea el valor que usted tome, mejor será la aproximación. Mientras más alejado sea el valor que usted toma, peor será su aproximación. Esas son las consecuencias que tendrá según la decisión que tome. El valor cercano puede ser más grande o más pequeño que el X y Y que usted tiene. Puede fijarse aquí que el X sub 0 es más grande que el X original y el Y sub 0 por el contrario es más pequeño que el Y original, pero eso no importa. Pueden darse ambos casos. Luego calculamos delta X y calculamos delta Y ya numéricamente.
hacen la resta de x menos x0 y le queda menos 0.01 y 0.01. Uno negativo, el otro positivo. Las restas las tiene que hacer en el orden que están acá, x menos x0 y y menos y sub 0. Por eso es importante los nombramientos que usted hace. Siempre van a ir en ese orden. No se ande fijando si la resta le dio positiva o negativa. Eso es lo de menos. Puede dar positivo, puede dar negativo. Usted lo va a hacer en el orden que aquí se le da, x menos x0, y menos y sub 0. Si lo hace al revés, ya estuvo malo el ejercicio. Si lo hace en el orden que no es. Bien. Cuando ya tenemos esos dos valores, el x0 y el y sub 0, ya sacamos los incrementos, delta x, delta y. Ahora viene la parte de evaluar en la función. Vamos a agarrar la función original y la vamos a evaluar en x0 y y sub 0, en 8,025. Entonces esto sería raíz cúbica de 8 menos 2 entre 0.25 y esto es 2 menos 8, lo que me da menos 6. Lo evalúa usted entonces la función original en los valores de x sub 0 y y sub 0 y obtendrá menos 6. Ahora saquemos las derivadas parciales. Parcial respecto a x, parcial respecto a y. La parcial respecto a y es fácil porque es 2 sobre y cuadrado. Lo puede ver usted por reglas de derivación como cociente o regla de derivada de una potencia, viéndolo como 2 por y a la menos 1. Y la derivada respecto a x queda 1/3 por x a la menos 2/3. O lo que es lo mismo, 1 sobre 3 por raíz cúbica. Voy a separar un poco. 3 por raíz cúbica de x cuadrado. Ahí tendríamos entonces nuestras derivadas. Y estas derivadas las vamos a evaluar. ¿Dónde? En el punto x sub 0, y sub 0 también. Ese punto, como les dije antes, el x0 y y sub 0 que usted ocupe, que usted busque, lo va a evaluar en todo. Por lo tanto, si en un ejercicio de estos se equivocó en escoger x sub 0 o y sub 0, ya tiene todo malo porque las derivadas y la función las va a evaluar ahí. Al evaluar las derivadas, ¿cuánto les queda? ¿Cuánto le queda la derivada respecto a x evaluada en 8? Bueno, aquí también aclarar, coincidencia que la derivada parcial respecto a x quedó solo con variable x y que la parcial respecto a y quedó solo con variable y. En general no siempre será así. A veces van a quedar las dos variables, por lo que tocará evaluar en ambas. Un octavo. ¿En cuál? En la de X. Un octavo, no, seguro. Decimales. Decimales dice Víctor 0.08. Fracción es la cosa, en fracción. Creo que es un doceavo, ¿no? Un octavo, ¿y qué me dijeron? No es un doceavo. Así es, un doceavo. Ah, ok. Un doceavo, ahí estamos. Y luego, en la derivada respecto a y, van a evaluar en 0.25. Esa les queda, ¿cuánto? 32, ¿verdad? Sí, 32. 32, exacto. Bueno, ya con estos datos ya tenemos las derivadas, la función y los incrementos. Vamos a agarrar todos los datos que hemos obtenido y los vamos a sustituir en la fórmula de linealización. Ni le escucho ni le ve, ¿cómo no? Y no por eso le dije, pues que un doceavo, ¿o qué? ¿Qué pasa? Y no un doceavo he puesto, pues no lo que me están diciendo es lo que he puesto. ¿Qué pasó? Lo que puso Eric de un doceavo es lo que puse yo aquí, entonces ¿cuál es el problema? Tengo una duda, Elic. Ajá.
¿podría volver a explicar lo del número que se tomaría para y sub 0? O sea, ¿por qué podríamos escoger un cociente o un número entero? O sea, que diera fracción o un número entero. Porque sí. Es que lo que estamos buscando es un valor, no que el valor que voy a escoger sea cociente o entero. El resultado, buen comentario, Natanael, excelente. El comentario, lo que estamos buscando, del valor de y sub 0 es que al evaluar en la función nos dé un valor entero o un valor fraccionario. Lo que sucede es que esto viene de lo siguiente. La idea del método de linealización surge para hacer cálculos sin usar calculadora. La idea del método de linealización, el que se lo inventó en su momento, lo hizo para poder hacer cálculos de funciones sin necesidad de usar calculadora. Primero, porque lo más probable es que no existiesen calculadoras en ese momento que se lo inventaron. Entonces, uno trata de buscar valores cercanos a estos decimales, que de tal manera que nos den valores enteros o fraccionarios, porque son más fáciles de manipular y de operar. Por eso es que se buscan así. Porque, insisto, yo me atrevería a decir que la evaluación de la función y de las dos derivadas la han hecho usando calculadora. Entonces, solo póngase a pensar, el que se inventó este método, todo lo que hemos hecho lo hizo sin calculadora. Por eso lo creó. A esta fecha, pues ya nadie ocupa este método realmente para hacer los cálculos, ¿verdad? Pero el que se lo inventó lo hizo con ese objetivo. Entonces, por eso es que uno busca siempre valores que al evaluar le den o un entero o una fracción, porque son valores más fáciles de manipular. Nada más por eso. Pero tienen que conjugarse dos cosas, ¿verdad? Que al evaluar de un entero o una fracción y que además sea un número lo más cercano posible al X y Y originales que se están tomando. Carla dice que no le da un doceavo. Vamos a ver entonces. Algún cálculo. Profe, yo creo que el está error es haciendo mal. que están poniendo 3 al cubo por la raíz cuadrada de x al cuadrado, porque a mí me pasó también. ¿Será que están tomando 3 al cubo y que parece que el 3 es del 3 del cubo? No. Sí, parece que está Sí, elevando por 3 al eso. cubo. También cometí ese error al principio. Carla me confirma si ha hecho lo que dicen los compañeros de tomar el 3 al cubo. Uy, quizás sí, porque no, pero ¿cómo es que le va a dar 7.18? No, ahí ni siquiera tomando 3 al cubo, porque independientemente cómo lo tome, le iba a dar, tiene un 1 arriba y abajo un número grande. Independientemente cómo lo tome, le va a quedar un valor entre 0 y 1. ¿Cómo que le dio 7.18? Está evaluando en 8. Carla. Carla. Es que no entiendo cómo le ha dado 7.18. Independientemente que haya tomado el 3 al cubo o no, o sea, tiene que darle un valor malo, pero entre 0 y 1. No veo de dónde sale el 7.18. Porque vaya, aquí le va a quedar 1 entre... Da 1 sobre 216. No, pero estaba evaluando en delta, dice ella. Estaba evaluando en delta. O sea que estaba evaluando el delta X. O sea, el 0.01. Con razón. Con razón, sí. Vaya, pero entonces voy a poner, solo para evitar la confusión, aquí un paréntesis. Vaya. Para que se entienda que es 3 por raíz cúbica. Bien. Ya con esto pasamos entonces a sustituir todos los datos. La linealización, en este caso L de XY, que sería L de 7.99,0.26. Esto sería igual a, según la fórmula, es la función evaluada en X0 y Y0. Esa nos dio menos 6. Más
La derivada respecto a x era evaluada, eso dio un doceavo por el delta x, que era menos 0.01, más la derivada respecto a y, que era 32 por el delta y, que era 0.01 positivo. Esos son los datos y solo para dejarlo claro, esta es f, esta es fx, este otro es delta x, esta es f sub y el último es delta y. Si usted revisa la fórmula que colocamos de linealización, lo único que he hecho es sustituir los datos. Todos estos valores son evaluados en x0 y y0. No crean que me he equivocado. Arriba le he puesto 7.99026 porque recuerden que lo que quiero es una aproximación a esos valores. Y arriba tengo L de XY, no de X sub 0 y Y sub 0. Simplemente es notación. Lo que quiero es, con esto estoy diciendo que quiero la aproximación cuando X vale 7.99 y 0.26 y lo voy a hacer usando los resultados de X0 y Y0. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da? Menos 5.68 me ha dado a mí. Menos 5.68, correcto, ahí está. Vaya, vea entonces la diferencia entre lo que nos quedó a nosotros y lo que obtuvimos inicialmente. Es de 0.01 la diferencia. Usted se va a dar cuenta si tiene una buena aproximación cuando compare lo que ha obtenido mediante el proceso de linearización con lo que le da la calculadora, y la diferencia tiene que andar en la segunda o tercera cifra decimal. Salvo raros casos, habrá una diferencia en la primera cifra decimal también. Una buena aproximación o le da igual o le da una diferencia en la segunda o tercera cifra decimal. En estos casos no tenemos como margen de error para los parciales de capacidad máxima. No hay un margen de error porque lo que sucede es que dependiendo de cómo sea la función y cómo sean los valores, a veces, por ejemplo, vaya, imagínese que usted lo hizo en vez de 0.25, usó 0.20 en Y sub 0. Encuentra un valor y supongamos que ese valor le da 5.67, por poner un caso, no sé cuánto da. Entonces la aproximación sigue siendo bastante buena. Pero después viene usted y en otro tipo de ejercicios, suponga que usó el número 3 y después viene alguien y usa el 3.1, digamos. Pero con una pequeña diferencia de valores, a la hora de sacar la respuesta, una le dio 5.6 y la otra le dio 7 a la hora de calcular todo. La diferencia entre los cálculos es bien grande, pero la diferencia entre los valores Y sub 0 es bastante pequeña. Entonces, un margen de error no lo hay tanto. No lo hay tanto. A veces en algunos ejercicios puede ser aceptable una cifra, la segunda o tercera cifra decimal de diferencia. A veces en otros ejercicios puede ser aceptable incluso una unidad de diferencia, como una buena aproximación. Imagínense que estuviera en un ejercicio donde el valor real da 1.000.000 y a usted la aproximación le dio 999.999. La diferencia es una unidad, pero es una gran aproximación, ¿no? Entonces depende del contexto. No hay un margen así exacto. ¿Otra pregunta? Bueno, qué poquitos han quedado. 13, 21. Preguntas. Vaya, hay otro tipo de problemas de linealización que no vamos a resolverlos, pero vamos a dar una media idea la próxima clase. José dice, si ocupamos más variables únicamente extendemos. Sí, si ocupan 3 variables se extienden la fórmula y le agregarían un término sumado más que sería un FZ.
sería la derivada parcial de f respecto a z por delta z. Lo único que el delta z, no hemos visto todavía la fórmula, cómo se calcula, aunque la idea en general viene siendo la misma, ¿no? Una diferencia de valores en z. Así que solo es extender la fórmula con un término más. Lo que les estaba diciendo, en la guía de ejercicios que les voy a subir hay unos problemas de linealización que no son de este contexto, es decir, no le piden calcular una cierta expresión, sino que le dan una función, le piden encontrar una linealización para una función dada en un punto específico. O sea, le dan ya la función y le dan un punto. Le están dando la función y ya le están dando x sub 0 y y sub 0. No es el mismo enfoque que este problema. No lo resolveremos en su totalidad, pero daré algunas indicaciones la próxima clase sobre eso. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta.